Good afternoon. Welcome to the English class. Remember, my name is Sandra Costa. I'm your English teacher. En esta ocasión vamos a trabajar lo que son future tenses. Entonces, la idea de este video es explicar los diferentes tiempos futuros que podemos encontrar en el idioma inglés y los usos, obviamente. Y finalizaremos pues con la indicación frente a las actividades de la semana. ¿Listo? Entonces, explico nuevamente el motivo de este video, pues se da básicamente a que tengo una afección en mis oídos, no me permite escuchar muy bien, entonces realizar el encuentro sincrónico se me hace muy difícil porque no puedo escuchar mucho lo que me están diciendo los demás. Por ese motivo estoy grabando este video. Entonces vamos con la parte de future tenses. Básicamente lo que se hace es pasar por los diferentes tiempos para luego dar el paso a otras estructuras del inglés que requieren el conocimiento de estas estructuras. Entonces, por eso es necesario por lo menos conocer la forma como se están organizando o cómo se usan, pues para que por lo menos podamos reconocer sus funciones. En el inglés, como yo les comentaba, básicamente lo que se hace es, pues hablaban de 12 tiempos, ¿no? Los que son de presente, pasado y futuro. Si ustedes se dan cuenta, pues si hablamos, por ejemplo, de los pasados o los presentes, todos tienen el tiempo simple, el continuo, el perfecto y el continuo perfecto. Así mismo pasa con el tiempo futuro. Con el futuro hay una particularidad y es que hay algunos tiempos del presente que se reencauchan, digo yo, reencauchar, porque se reutilizan para expresar ciertas situaciones que se refieren al futuro, y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Vamos a empezar con el simple future, que se desglosa en dos formas, y eso los hemos trabajado también en años anteriores y suelen ser más bien comunes. La primera es will, la segunda es going to. Vamos con will. Will se refiere a cuando nosotros queremos hablar de un evento espontáneo, ¿cierto? Una decisión que es repentina y del momento. También podemos hablar de predicciones. Esa forma se puede trabajar en afirmativa con will y con negativa con will not. Nosotros podemos ver acá, voy a hacer acá el puntero para que lo podamos ver mejor. Tenemos el afirmativo, que es will, y la forma larga, y la negativa, que es will not. Y la contracción, que es con won't, ¿no? Y la comillita LW, más el verbo infinitivo. Para todos los tiempos se utiliza will. Entonces, esa es la facilidad de este tiempo. Ustedes pueden hablar de ella, de él, ellos, singular o plural, y todos van con will. Entonces, no hay ninguna dificultad frente al uso de ese auxiliar. Entonces, como les comentaba hace un rato, esos usos se desglosan en decisiones espontáneas o en predicciones acerca del futuro, pero son de modo un poco más a corto plazo. Aquí hay dos ejemplos. He will probably go to Australia this summer. Probablemente él irá a Australia este verano. Ese probably me está dando a entender que es una cuestión opcional. O sea, yo no estoy segura o seguro si esa persona irá, ¿sí? Entonces, como es una predicción así, como por encimita, se utiliza will. También está la forma corta, ¿no? Comilla, doble L, el apóstrofe. Recuerden que esa es la forma de hablar un poco más informal. Cuando hablamos de predicciones, lo mismo. Son predicciones que generalmente se hacen en el momento de hablar. Entonces, since it's getting dark, I'll turn on the light. Entonces, desde que se está oscureciendo, voy a encender la luz. Si yo busco el verbo turn solito, pues se refiere como a girar, ¿no? Si yo lo busco con la preposición on, pues se refiere a encender. Si yo lo encuentro con off, es apagar. Eso es lo que llaman un phrasal verb. Entonces, lo que hacemos es añadirle a ese verbo el will, ¿no? En contracción en forma larga. Igual es haciendo una predicción. The window is open. Don't worry, I'll close it. La ventana está abierta. No te preocupes, la cerraré. Entonces, esto se está refiriendo básicamente es a que una situación amerita que yo tome una acción inmediata. Por eso estoy hablando de futuro. La voy a cerrar o la cerraré. El equivalente en español es más como de la terminación del verbo, ¿sí? La cerraré, hablaré, correré, ¿sí? Eso sería como el equivalente en español.
Si trabajamos con going to, ya es cuando nosotros empezamos a decir voy a viajar, voy a comer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, como dice acá, plans or intentions, planes o intenciones, para expresar predicciones basadas en evidencias que existan en el momento de habla, ¿sí? Entonces, si yo quiero hablar de planes, sí o sí tengo que usar I am going to o going to. ¿Listo? ¿Cómo se forma ese tiempo? Se utiliza el verbo, el sujeto, perdón, más el going to, el verbo to be, el going to, más el verbo en infinitivo, ¿sí? El verbo en infinitivo es el verbo que encontramos en el diccionario, no se le añade nada ni se le quita nada, ¿sí? Ese es el verbo que vamos a utilizar. Entonces, vamos a ver unos ejemplos para poder descubrir cómo funciona ese tiempo. Entonces, el primero dice, I'm going to be an astronaut. I've already passed my exams. Voy a ser un astronauta. Ya pasé mis exámenes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sencillamente yo ya tenía una preparación para lograr esa meta que yo quiero tener, que es que, pues, ser un astronauta. ¿Listo? Entonces, por eso usamos el going to be. ¿Sí? La segunda, para expresar predicciones basadas en evidencias que existen en el momento de habla. Entonces, escucha bien. Hay algo, va a pasar algo, ¿no? Que es que una tormenta. ¿Listo? Entonces está el going to. Dependiendo de la persona, nosotros conjugamos el to be, así como sucede en presente continuo. Se trabaja de la misma manera. Pero la diferencia con el presente continuo es que siempre va el to y al lado va el verbo en infinitivo. ¿Listo? Eso es lo que me está identificando a mí como futuro. ¿Mm? El verbo to be y que luego el going to va sí o sí un verbo en infinitivo y que siempre debe ir el going. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Entonces, aquí nosotros ya empezamos. Entonces, aquí es donde ya empezamos a ver el reencauche de otros tiempos. Vamos a trabajar con present simple y present continuous. Estos tiempos generalmente también tienen un significado relacionado con el futuro. ¿Por qué? Básicamente porque yo quiero hablar, digamos, de un horario específico o de un programa. Aquí mismo lo está diciendo. To talk about timetables or programs. In other words, fixed future events, mostly used for things. Entonces, cuando yo quiero hablar de un horario o un programa, tengo que hablar de presente simple porque básicamente es como si fuera una rutina, ¿sí? Y yo ya sé qué va a suceder. Por eso aquí en el cuadrito se ve que la acción se repite una y otra vez, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es mencionarlo como si fuera un presente simple. Es, por ejemplo, nosotros aquí en Bogotá pues utilizamos el SITS, pero pues nosotros no solemos tener en cuenta mucho el horario a menos que vayamos a ir a algún lado, generalmente al trabajo o al colegio, ¿cierto? Entonces, si sabemos que el bus pasa a cierta hora, ese es el horario que tenemos que tener presente. Entonces, the bus goes a tal hora. Ya sabemos que el bus pasa a tales horas, ¿sí? Y lo mismo pasa con medios de transporte como el metro, ¿sí? O cuando uno va a coger un avión o una flota. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos donde se muestra que si hay un horario, un programa determinado fijo, se puede trabajar en presente simple, como el horario de clases, ¿sí? On Mondays I study maths. Los lunes yo estudio matemáticas. Yo ya sé que el próximo lunes tengo clase de matemáticas, ¿sí? Entonces, dice, the plane reaches London at 9:45. El avión llega a Londres a las 9:45. The bus goes at 5:30. Entonces aquí ya sabemos que el bus se va a las 5:30. The plane leaves this evening. El avión se va esta tarde o esta noche. It doesn't open until September. No abrirán hasta septiembre, ¿sí? Entonces son cosas que ya sabemos y son predecibles. La forma gramatical es la misma del presente simple normal. Sujeto, verbo, complemento, ¿cierto? Si es negativa, sujeto, do o das con el not más el verbo. Y aquí en afirmativa, pues dependiendo, ¿no? Si va con ese, si es he, she o it, ¿sí? O es, como aparecen aquí en los ejemplos. Bueno, vamos con el presente continuo. Entonces, la forma es exactamente igual a la que ya conocemos, sujeto más el verbo to be, más el verbo con ing. Entonces, ¿qué hacemos acá? Usamos ese presente continuo también para describir algo que ya ha sido planeado en un momento específico del futuro.
Entonces yo sé que a esa hora voy a estar haciendo tal cosa, ¿sí? Entonces, to describe something that has planned in a particular place and time in the future. Future arrangement, mostly for people. Entonces, esto generalmente se da para personas. El anterior generalmente se habla de objetos o de situaciones, porque nosotros nos estamos refiriendo a un horario. En cambio, acá estoy hablando de los planes de una persona. ¿Sí? Entonces está determinada esa acción entre un cierto presente, si lo miramos aquí en el cuadro de arriba, entre el presente y ese futuro. Es un futuro que está próximo y que ya está también organizado y está fijo. Entonces, Diana is seeing her dentist this week. Diana estará viendo su dentista esta semana. Larry is having his interview on Thursday next week. Larry estará teniendo su entrevista el jueves la próxima semana. We are celebrating my mom's birthday this weekend. Entonces estamos celebrando el cumpleaños de mi mamá este fin de semana. I'm visiting my grandparents tomorrow. Estaré visitando a mis abuelos mañana. Lo mismo acá. We are celebrating the 4th of July. Estaremos celebrando el 4 de julio. Entonces, cuando hablamos de acciones ya fijas para las personas, como planes, entonces también es posible usar ese presente continuo, porque es una acción que prácticamente va a estar en desarrollo en ese momento del futuro. ¿En qué momento? Esta semana. ¿En qué momento? Ese jueves, la próxima semana. Los momentos que están aquí señalados, por ejemplo. ¿Listo? Y hay que tener muy presente que es la misma estructura. Ok. Vamos con Future Continuous. Si nosotros nos damos cuenta aquí en el cuadrito de arriba, tenemos Past, Present and Future. Es una acción que se está desarrollando en cierto momento desde el presente y sigue en desarrollo en el futuro. ¿Sí? Entonces se refiere a acciones futuras que se desarrollarán durante un cierto periodo de tiempo en el futuro. Entonces yo ya sé que para el próximo fin de semana yo estaré viajando a Tunja, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el momento específico? La semana entrante o el fin de semana, un momento que yo ya he determinado para viajar. ¿Sí? También se refiere a ciertas acciones que coinciden al mismo tiempo en el futuro, ¿cierto? I can go tonight. I'll be finishing my homework. No puedo ir esta noche. Estaré terminando mi tarea. Entonces yo ya sé que esta noche no se puede porque esta acción se está desarrollando esta noche. ¿Listo? Por ese motivo no se puede hacer esa salida, ¿sí? A eso es que se está refiriendo esa frase y ese will be. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se forma? Teniendo en cuenta eso, me devuelvo. Sujeto más el will más el be más el verbo ing. Siempre debe ir el be. ¿Listo? Entonces acá si ustedes se dan cuenta va la comillita, la contracción, apóstrofe doble L, be y con el verbo en ing. ¿Listo? Porque nos estamos refiriendo a acciones específicas en el futuro que se están desarrollando en ese momento. Bueno, la segunda siguiente, actions in the future that have already planned. Acciones en el futuro que ya se han planeado. Entonces, si yo tengo un plan determinado en un momento determinado, pues también las puedo estar describiendo. This time next week, I'll be taking my exam. Para este tiempo, la próxima semana, estaré tomando mis exámenes. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que para ese momento, digamos, hoy a las 4 de la tarde voy a estar haciendo tales y tales actividades. ¿Listo? Entonces ahí está. Yo estaré tomando mis exámenes. Y la última, interrupted actions in the future. Acciones interrumpidas en el futuro. I'll be waiting for you when you pass arrives. Entonces, si yo estoy haciendo una acción o va a pasar una acción en el futuro y llegó otra que interrumpe, pues ahí se utiliza ese presente continuo. Entonces, te estaré esperando cuando llegue tu bus. I'll be waiting for you when your bus arrives. Entonces, lo mismo. ¿Cuál es la acción que está en desarrollo? Esperando, ¿cierto? ¿Y cuál es la acción que interrumpe esa espera? Pues la llegada del bus, ¿sí? Bueno, entonces, vamos con will be, ing. Siempre va will be y el verbo, dependiendo del que sea, pues se le añade ing. Vamos con el siguiente. Future perfect. Son acciones que serán terminadas antes de un momento establecido en el futuro. ¿Sí? Actions will be finished before a stated future time. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la acción puede estar siendo desarrollada en este momento del cuadrito, ¿cierto? En ese momento del cuadrito, pero se están terminando en un momento del futuro, ¿sí? Van a estar terminadas antes. O sea, están en un futuro, sí, próximo, pero no en el futuro que quieren hacer referencia,
¿sí? Entonces, ¿cómo sería ese asunto? By next November, I will have received my promotion. Entonces, para más o menos para el próximo noviembre, estaré o habré recibido mi promoción. Ese habré recibido se refiere a esa acción que ya ha sucedido para ese momento del año, ¿sí? Estamos en marzo. Entonces, cuando llegue a noviembre, ya habremos realizado esa acción, ¿sí? A eso es que se refiere. Entonces, esa acción terminó o sucedió antes de noviembre. ¿Listo? Will she have learned enough Chinese to communicate before she moves to Beijing? Entonces, ¿ya habrá ella aprendido el suficiente chino para comunicarse antes de que se pase a Beijing o antes de que se trastee a Beijing? Entonces, aquí se está refiriendo a que la acción que es como el resultado es, pues obviamente, trastearse a Beijing. ¿Y qué tiene que ya haber terminado antes de llegar a ese futuro? Aprendido chino, ¿sí? Entonces, por eso dice have learned. ¿Habrá ella ya aprendido? ¿No? I'm not going to have finished this test by 2 o'clock. Yo también puedo utilizar ese perfecto, el futuro perfecto también. I'm going to. I am not going to have finished this test by 3 o'clock, aunque no es tan común, o por lo menos yo no lo he visto tan común. No voy a haber terminado este test para las 3 de la tarde. Ese by se refiere a un tiempo aproximado. And by the time he gets home, she's going to have cleaned the entire house. Para el tiempo que llegue a casa, ella ya habrá limpiado la casa entera. Entonces, habrá limpiado, habrá finalizado, habrá aprendido. Ese es el futuro perfecto. Si usamos la palabra until o till, ¿sí? Que es hasta, se utilizan generalmente para frases negativas. She won't have finished until 8 o'clock. Ella no habrá terminado hasta las 8 de la noche. O sea, aquí ya se sabe que esa acción no va antes de esa fecha, de esa hora. ¿Listo? Bueno, vamos con Future Perfect Continuous. Esta es menos común, generalmente no se trabaja el tiempo en niveles básicos, pero es importante pues conocer. Es otro tiempo que se trabaja con will, con have been. Este sí o sí debe ir siempre en las frases y el verbo con ing. O sea, realmente lo que va variando es el verbo en ing, dependiendo de la acción que usted quiera decir. ¿Qué usos se le dan? To refer to the duration of an action up to a certain time in the future, para referirse a la duración de una acción hasta cierto tiempo en el futuro. By the end of the year, she will have been working here for 2 years. Es como si yo estuviera haciendo una proyección de la duración de una acción. Entonces yo digo, para el final de este año, ella habrá estado trabajando acá por 2 años. Entonces yo empiezo a hacer cálculos de cuánto se demorará esa acción. Por eso es que muestran aquí en el cuadrito. Entonces se trabaja acá, empieza en un momento muy cercano al futuro y durará hasta un momento antes del que están mencionando en el futuro. Entonces la traducción en español sería algo así como habrá estado trabajando, habrá estado y la acción con ando endo. ¿Listo? Entonces lo que son tiempos perfectos continuos son como más proyecciones también. ¿Sí? Es como si yo estuviera adelantándome a los hechos y estuviera indagando sobre o diciendo qué es lo que yo ya habré logrado. ¿Listo? Esos serían como básicamente los tiempos que vamos a trabajar en Future. Yo sé que son bastantes y por ese motivo el trabajo esta semana se va a centrar en solamente la elaboración del cuadro. Yo no les voy a dejar nada más, solamente ese trabajito y es de consulta. ¿Sí? Entonces la tarea de la semana se va a centrar en primero resolver la actividad Duolingo, que ya se las voy a mostrar. Voy a cerrar aquí. La actividad de Duolingo, que es básicamente la unidad que se llama Events. No la estoy dejando tan relacionada con el tema, pues para que ustedes vayan cogiendo un poquito de nivel. ¿Sí? La idea es que lo vayan desarrollando. La segunda es Complete the Future Tenses Chart with Examples from your search. Entonces la idea es que yo les dejo este cuadro, que es el de futuro, que es el que les digo que nos va a servir para todo el año. Incluso yo creo que les va a servir si ustedes ingresan a la universidad a estudiar un curso de inglés o lo que sea, porque igual se necesita repasar todos esos tiempos. La idea es completar el cuadro con con ejemplos de los diferentes tiempos. Yo aquí les dejo ejemplos, los usos, los auxiliares, ¿no? Y la propuesta es que ya no armen ustedes las frases, sino que las consulten. Entonces, ¿cómo se debe consultar este tipo de ejercicios
por Google, por ejemplo. Entonces yo me voy para acá, por ejemplo, acá, me voy para Google y le digo will examples, ¿sí? Aquí ya me sale. Entonces el computador aquí me va a botar o el celular me va a botar aquí varios ejemplos. Yo puedo escoger cualquiera de esos, pero tengo que hacer frases afirmativas, negativas, interrogativas y respuestas. Entonces yo puedo buscar todos esos para desarrollarlo. La actividad la pueden hacer en parejas, pero deben buscar frases diferentes para que ustedes puedan observar cómo funciona. Entonces, la idea es que ustedes busquen y consulten ejemplos de los diferentes tiempos. Entonces, ese es el ejercicio, la primera parte. Y finalizaríamos con lo del ejercicio de los géneros musicales. Entonces, ya para la próxima clase tienen que tener una presentación para mostrar la información que consultar. Eso es lo que vamos a hacer. Y la idea es que ustedes ya vayan practicando la información que van a leer. Entonces, dependiendo del número de integrantes, pues ustedes realizarán la exposición. Ideal deben ser 3 personas. ¿Qué debe traer ese? La idea es que hagamos un ejercicio visual. Entonces puede ser una presentación en PowerPoint o una infografía. Si usted tiene otra forma, un Prezi, por ejemplo, lo quiere hacer, lo puede hacer. La idea es que ustedes incluyan como mínimo el nombre del género musical, los orígenes o pueden ser instrumentos musicales del género, pero que sea algo muy breve, ¿sí? Una descripción breve también del género musical, donde se escriba pues a qué se refiere ese género y 3 representantes de ese género, ¿sí? Si ya es un estudiante que está trabajando solo o sola, entonces deben desarrollar solamente el punto A, o sea, el nombre del género, la descripción del género y un representante. ¿Listo? La idea es que ustedes resuman esa información para presentarla en el ejercicio de PowerPoint o la infografía, ¿sí? Recuerden que todos esos textos, como son visuales, deben tener poco texto. La idea es que ustedes tengan su ejercicio de lectura aparte y que tampoco sea muy extenso, que sea máximo en un párrafo para que no se nos vaya a extender mucho la clase. Entonces, la idea es que se presente el ejercicio en PowerPoint y se haga la presentación verbal en clase, o sea, solamente leer el texto. ¿Listo? Entonces aquí, por eso les digo, recuerden practicar la lectura en voz alta. Así no tengan la presentación de PowerPoint, deben tener aunque sea la información para poderlos evaluar. ¿Listo? Eso serían como las actividades. En la página del blog les voy a dejar ejercicios de práctica de los diferentes futuros para que ustedes puedan ensayar y cacharrear para que puedan ir aprendiendo un poco más de cómo usar esos tiempos. Eso sería básicamente la tarea. ¿Listo? ¿Qué otra cosa sí queda como pendiente? No, yo creo que ya con esto sería todo lo que se refiere a la información de esta semana. Sé que son bastantes tiempos, sé que es un poco cargado porque es bastante información, pero precisamente por eso es que estoy molestando tanto con estos cuadros, porque estos cuadros son los que les van a ayudar a ustedes a identificar la información. ¿Listo? Por ahora yo creo que eso sería todo. Les agradezco su atención y have a nice weekend.